Cristian Malaspina es presidente de Argentinos hace 10 años y para mí un ejemplo dirigencial. Aunque seas hincha de otro club o no te interese tanto el fútbol, hay mucho concepto que queda en la charla sobre cómo es gestionar en esta época. Muchas gracias, Rosendo. Una alegría estar acá. Voy a hacer una aclaración, que la primera es que yo soy absoluta y completamente oficialista en Argentinos Juniors. Así que la charla, como siempre, son charlas sinceras, pero no tiene neutralidad. Entonces, yo estoy fascinado con la gestión que está haciendo Cristian y creo que es la charla que hace más tiempo quería agendar. Habíamos hablado en 2022, diciembre, y me dijiste, pará que me estoy yendo al Mundial. Puede ser. No sé si te acordás. Sí, sí. Y ya cuando el primer año que había arrancado este ciclo de conversaciones, y en el medio fue el Mundial, Victoria, una cosa fue llevando a otro lado y nunca la hicimos. Así que primero quería arrancar preguntándote cuáles son los roles y las responsabilidades de un presidente de un club de primera división en fútbol argentino. Y bueno, son muchas. Creo que después se divide entre lo estratégico y lo importante. Creo que el presidente siempre se tiene que estar parado en lo estratégico y que no se desborde lo importante, tiene que tener grandes grupos de trabajo en los cuales uno tiene que delegar. Y creo que la misión más difícil siempre es lograr equipos de trabajo y saber delegar, ¿no? Un presidente obviamente no puede descuidar el fútbol profesional ni la parte financiera porque es el corazón de una gestión, ¿no? Es lo que marca mucho, porque bueno, la parte deportiva se mide con resultados, rendimos exámenes todos los domingos, y la parte financiera es el futuro, el presente y el pasado del club, porque uno también tiene que... Nosotros ya estamos hace 10 años en el club y digamos, ya sería una burda del socio hablar del pasado, pero fue muy difícil todo el camino y bueno, hoy estamos en una situación muy linda en la cual yo tengo 105 dirigentes en el club, que cada uno se ocupa en distintas comisiones de distintas funciones. Obviamente hay algunos que tienen responsabilidad más importante que otros por sus tiempos y por la confianza que uno por ahí les tiene. Pero eso no es normal. Después de 10 años de gestión de un oficialismo, no es normal que tanta gente siga involucrada. Lo normal sería al revés, que se vaya alejando la gente. No, siempre vamos a hablar de Argentino, no voy a hablar de otros clubes, ¿no? Pero no es normal que un presidente después de 10 años se siente frente a 200 socios a hablar. Hice una charla como el primer día casi. Me trae muchas sensaciones de cuando hacíamos las charlas en un club de ahí de barrio que se llama Santa Rita, que cuando ni siquiera éramos de gobierno. Y yo siento que miro al socio a la cara y les hablo de la misma manera que en esos años. Y creo que ellos saben que de la misma manera pueden hablar conmigo. De hecho, me quedaron... Cuando fue la campaña que ganamos, imagínate que llamé a todo el padrón. Y bueno, tengo socios que todavía me siguen llamando porque tienen mi teléfono agendado, porque nunca cambié el número. Así que creo que es una relación muy sincera. Ellos saben que uno también a veces se equivoca. Y también saben que tenemos la autocrítica suficiente como para corregir cosas, ¿no? Que a veces no es fácil. Hoy creo que Argentino está en un nivel muy alto, ¿no? A nivel presupuestario, de gestión, de objetivo. Y bueno, corregir cosas cuando uno está tan alto es difícil. Entonces, bueno, la famosa sintonía fina. Para dos cosas. Una, quiero que vean la funda del celular, no sé si se va a ver ahí en la cámara. Sí, porque soy argentino. Un poco hincha el presidente. Y la segunda, ponerlo en silencio por la duda, por si va a entrar. Mientras se me ocurre una reflexión que vos estabas charlando. Hay algo que Argentinos hace que yo no vi en ningún otro club de primera en Argentina, que te pongo un marco. Creo que hay una crisis de legitimidad de las instituciones en general. Le pasa a la política, le pasa a los clubes, y le pasa a cualquier institución, a la justicia, el sindicalismo, donde vengas. Inclusive el liderazgo empresarial, que después posiblemente vamos a charlar un rato de eso, de tu rol como empresario. Vos lo suplís con cercanía. Vos me decías, los socios tienen mi número de teléfono, pero vos haces reuniones con socios, que para mí la parte más loca de todo es que no se graban. O sea, si no vas... No, pero tiene una explicación, ¿eh? Si no vas, no te la perdés, pero si vas, hay buena conversación. ¿Cómo la cercanía para mí en este Argentinos y en la gestión que ustedes han tenido es una forma de estar cerca y de gobernar claramente para el que gobernás vos, que es el socio? Exacto. Y la verdad que, primero que vengo de ese mundo, yo nací, bueno, con una familia muy arraigada al club, pero además yo me empiezo a meter en el club colaborando y armando una agrupación que en aquel momento era sin banderas políticas para ayudar al club en aquel momento a la cancha, con hinchas por la cancha. Después se hizo la cancha. Esa que ponían cuando jugábamos en Ferro. La bandera negra. Sí, esas eran ustedes. Éramos nosotros. Y después, bueno, eso tuvo una transformación a hinchas por el club, porque ya la cancha estaba terminada, la verdad que fue una gran obra que hizo la gestión de Segura en ese momento.
Y nosotros nos metimos con un programa de radio hace 14 años, medio partidario de Argentino. Hicimos todo el proyecto de los azulejos. Bueno, ya ni me acuerdo todas las cosas que hicimos, pero colaboramos en un montón de cosas para el club. Hasta que llegó el momento del recambio. Y ahí dijimos, bueno, ahí hubo que dar un paso importante, que fue después del 2010, del campeonato, donde parecía que Segura no seguía, que nos dijo armen una lista porque yo no sigo. Y bueno, creo que eso fue el primer error, porque en lugar de armar una unidad por ahí en el club, siendo él referente, como por ahí uno de los políticos más históricos de Argentino, nada, el club se rompió políticamente de vuelta. Y bueno, quedamos por ahí los más jóvenes, que veníamos todo el mundo de los medios partidarios, del tablón, hincha, agrupaciones de hincha. Y eso tuvo una fuerza que en el 2011 no pudimos ganar, pero en el 2015 sí. Y después, bueno, quizás me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero explicando el fenómeno, yo no quería que en el 2019 pase lo mismo que le pasó a Segura en el 2010, ¿no? Por eso nosotros, cuando ganamos el 2015, que fue 65-35, en el 2019, antes de las elecciones, lo primero que hice fue llamar a Darío Baccarini, como bueno, en ese momento era un referente de la minoría, y a Kevin Liefner, para decirle, muchachos, si vamos a elecciones, la gestión viene muy bien, capaz que saquemos el 80% de los votos, 75%, van a perder vocales, y vamos a hacer un gesto para el club. Vengan conmigo, tienen 4 vocalías, no me acuerdo del orden de fiscalización, cómo lo armamos, la asamblea. Y bueno, y ahí se armó la famosa unidad en el club. De hecho, hoy Kevin es uno de mis vicepresidentes. Y la verdad que estoy muy contento, ¿no? de eso. Me parece que es algo trascendental en la historia del club, que no es un dato menor, porque a partir de ese momento, todos los 105 dirigentes que te dije que hay en la lista, o 145, no sé, no me acuerdo bien el número, hoy trabajan todo el tiempo, el tiempo que le dediquen para pensar cosas para el club. Sí, no pierden tiempo en cuando interna, yo era chico, boludeces. perdían mucho tiempo, que por eso se armaban agrupaciones con la mía, para intentar ayudar al club en algo, porque todos los demás se ocupaban en ver la política, pero la politiquería de un club donde votaban 2.500 personas y llegó a haber 4 listas. Entonces, bueno, nada, vengo de ese mundo, de estar muy cerca de los socios, de la gente, y la verdad que no me gusta alejarme de esa química. Y bueno, gracias a Dios. Después, la parte más difícil es rendir examen todos los domingos y aprobar, ¿no? Que también es la parte que a mí me asusta un poco, porque a veces puede pasar que Cristian sea el mismo, pero los resultados no acompañan. Y la verdad que soy el mismo. Pero a veces en el fútbol puede ser que los resultados no acompañen. Y me parece que es la parte más injusta y exigente del rol de un presidente. Bueno, 2 cosas se me ocurren de eso. Una, sos el segundo presidente de un club que viene acá al ciclo, porque vino Javi Méndez antes, Javier Méndez de Excursio, que bueno, jugamos justo hace un par de semanas. Un amigo. Y él decía, creo que primero hay una crisis de legitimidad del fútbol argentino y de parte de la dirigencia. De alguna manera uno lo ve y hay un clima de mucha crítica. Después podemos entrar al detalle de eso, de qué es prejuicio y demás. Pero él me decía el argumento de, no hay una cosa más democrática que lo que nos toca vivir a nosotros. O sea, a mí me putean todos los fines de semana, le pasó a Lamens hoy no puede entrar a la cancha de San Lorenzo. No es que nadie se eterniza en el poder o liderando un cargo como el de presidente, porque aunque hagas todo bien, te perdés futbolísticamente, te puede ir mal. Uno, parte de la pregunta. Pero la segunda es verdad que también los clubes que hacen las cosas bien, en el agregado están mejor. Entonces digo, el laburo que ustedes hicieron estos 10 años, que nos sacó de la B, que vendió jugadores, que hizo obra en el club, que tiene un equipo competitivo hace, vamos a decir, 2-3 años que somos un equipo competitivo, un equipo en los que compite siempre arriba. Eso se ve. Más allá de que tal vez el resultado final no está, se ve. Entonces, más allá de lo deportivo, creo que puedes hacer un montón de otras cosas, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, sí, la verdad que el fútbol las instituciones del fútbol son las más democráticas. Bueno, hablemos de este país porque nosotros somos asociaciones civiles, en otros países por ahí no. De hecho, me ha tocado en estos 10 años ver tipos que por ahí tenían mucho poder en la política nacional y se tuvieron que ir de su club porque perdieron la elección, ¿no? Y eso lo marca el socio. Por eso, algunas críticas a veces no se entienden. También, es un mundo donde es medio raro, ¿no? Hay muchos intereses creados y a veces los propios integrantes de la misma industria critican lo que les da de comer, ¿no? Porque están todos criticando el fútbol argentino y es una industria enorme que da de comer a técnicos, periodistas, jugadores, el tipo que maneja la ambulancia, la policía, el que vende la comida en los estadios. Bueno, yo creo que
debe ser una industria que más mueve laburo y la economía de este país. Es una industria muy importante el fútbol, ¿no? No es solamente 11 tipos en 30 clubes que juegan en primera que van a disputar un partido, ¿no? Hay, a nivel Argentina hay como 2000 y pico de clubes, 200 y pico de ligas, eso en todo el país, o sea, es un movimiento terrible. Y cada uno define a quién lo va a conducir por los votos de los socios, ¿no? Y eso se hace cada 3 o 4 años. Entonces, súper legítimo todo. Cuando vos agarrás Argentino, a mí me gusta mucho una reflexión tuya de que el que gana en un club, en general gana porque el club está mal. Sin duda. Si no, no llegás. Y te pasó, de hecho, en el 11 te presentás, no se logra, y en el 15 se logra, el club estaba muy mal, nos vamos a la B después de un campeonato, o sea, te toca asumir y irte a la B, que debe ser un dolor tremendo, escuchar un poco cómo lo viviste. Y después contá un poco la historia, que no sé cuánto se sabe. En ese momento, cuando Argentino está en la B, cae River con una oferta para comprar a Nico González, a Alexis, a Fausto. 15 jugadores. A 15 jugadores por $1,500,000. Y es bastante parecido a lo que pasó con Román en los 90. De alguna manera, si lo querés decir. Prácticamente era eso. Era igual, volver a repetir la historia. Volver a repetir la historia. Y vos te paraste en un momento que el club estaba muy mal. Me acuerdo que ahí compraron el desayuno ustedes, inclusive para el plantel. Y dijiste que no. La historia termina dando la razón, pero podría haber sido otro escenario. ¿Vos pensás que nosotros, yo me acuerdo, con 500.000 pesos de aquel momento, que eran $50.000, porque creo que el dólar estaba a 10 pesos, pagábamos medio aguinaldo, o sea, medio sueldo. Pagamos el aguinaldo, o sea, era medio jornada salarial del club. Imagínate lo que representaría en aquel momento $1,500,000. Para la gestión nuestra, para la deuda nada, porque el Argentino lo agarramos con una deuda de 20 palos, ¿no? Pero era un número muy importante, pero era volver a repetir la historia. Y bueno, sí, en ese listado había jugadores, Alexis, Nico, Nehuen Pérez, Lucas Chávez, Federico Redondo. Bueno, la mayoría de los jugadores que después vendimos, ¿no? O sea, habían elegido bastante bien. Había que felicitar al scouting de River, pero no, la verdad que costó tomar la decisión porque era difícil, porque los empleados hacía 6 meses que no cobraban, o sea, cuando se enteraron que no lo vendíamos, ahí como que fue el pico más alto de tensión con el gremio en aquel momento. Y bueno, optamos por una salida intermedia, nosotros justo estábamos negociando un contrato de alquiler en un predio que tenían, el CEFA tenía un predio al lado, que el gobierno anterior lo había alquilado, que a nosotros recuperar ese predio mucho no nos servía porque si bien era muy largo, son como más de 80 metros de largo, tiene 60, 50 de ancho, entonces no entra ni una cancha, ¿no? Y bueno, en ese momento nos sentamos con el dueño de ese lugar, que alquilaba, le dijimos, mira, tenés contrato hasta el 2030, no estás pagando nada, o sea, te vamos a desalojar. No hay forma de volver a alquilarlo, la única posibilidad es que lo compres. No, pero ¿cómo? Sí, la única posibilidad es que lo compres, si no, bueno, ya la cooperativa del barrio tiene instrucciones que ustedes acá no siguen. Y bueno, nada, y nos pusimos de acuerdo y lo vendimos a $750.000 ese terreno. Y bueno, o sea, es como que pudimos suplir un poco la 90, nos quedamos con los jugadores y bueno, perdimos un poco de tierra. Pero creo que eso fue una cena, me acuerdo que se festejó mucho, porque sabíamos que era lo que necesitábamos para que la gestión empiece a tomar un poco más de normalidad, ¿viste? Poder pagar 2, 3 sueldos juntos. Y bueno, a partir de ahí, después, bueno, Heinz hizo su laburo, vendimos a Rolón, y bueno, a partir de ahí ya fue la gestión un poco más normal. ¿Qué te emociona Sí. pensarlo? ¿Te acordás Fue o te muy emocionás? duro. ¿Por qué? Fue muy dura, era difícil. No te olvides que ascendimos y nos fuimos, o sea, agarramos el club y nos vamos a la B a los 6 meses, como hincha. Es tremendo. Todavía ni sabía lo que era hacer. Mi caso es medio raro, yo nunca fui dirigente, venía de mi mundo empresarial a ser presidente de un club. O sea, la inexperiencia era bastante grande. Hoy hay cosas que hice que no haría ni en pedo, o me comí sapos que no me comería. Y fue muy duro, porque era de verle 4 o 5 meses a los empleados, estar toda la semana diciendo, bueno, iba a las reuniones no sabiendo cómo carajo le iba a pagar, a decirle no te voy a poder pagar. Lo que sí siempre creo que hice bien, no mentir. Que creo que, bueno, hay mucha gente que todavía de aquella época nos acompaña a nivel empleado y reconocen eso, que nunca le mentimos. Y nada, me emociona esta cosa porque yo sé que fueron claves en la gestión. La venta de Cover Trade, ¿cómo se llama? Cosugás, perdón. Cover Trade era otro. La venta de Cosugás para mí fue importante. La elección de Heinze fue importante. Esa primera venta de Lenis,
Me acuerdo. Que estábamos atados de pie y mano porque nos pasó lo mismo con Drupi Gómez, que nos dijeron cuánto íbamos a cobrar porque no teníamos forma, el contrato estaba tan mal escrito que no podíamos decidir cuánto valía nuestro 50%. Y con esos pequeños puchitos de plata es como que la fuimos llevando. Nos tocó después la famosa comisión normalizadora de la AFA, que tuvimos de los 12 meses, creo que hubo 5 que no los cobramos, todo el fútbol argentino en paro. Yo tenía un técnico que quería armar una Ferrari, y ese argentino, bueno, creo que fue el mejor entrenado de la categoría, pero sin lugar a duda, porque la verdad que gracias a Machín, como capitán agencia, los chicos no dejaron nunca de entrenar, aún sin cobrar. Y bueno, son gestos que fueron importantes y son cosas que si algún día escribo un libro, para mí son... Después por ahí la gente se queda con lo más diario, ¿no? Pero para mí yo sé cuáles son las cosas que fueron pasando que nos dio un poquito de nafta y energía para continuar con el plan, ¿no? ¿Qué decías que harías cosas distintas? Obviamente que no puedes volver atrás y también fue parte del proceso de aprender. ¿Qué te arrepentís o qué pensás que hubieses hecho distinto ahora? Y no sé, el armado de ese equipo, yo confié mucho en chicos muy chicos. Nosotros, en chicos muy chicos, en aquel momento cuando agarramos el polo, Mayor tenía un repre que supuestamente manejaba muchos clubes y que yo dijimos, no, el argentino no puede entrar en eso. Y pobre tipo, la verdad que acercó un par de jugadores que nos hubiesen servido. Y nosotros como que no, dijimos que si tenía el técnico no podía traer jugadores, boludeces, de aquel momento. Y bueno, y nos perdimos algunos jugadores importantes. Y Argentinos como que fue a buscar con su propio criterio sin tener un scouting como el que tenemos hoy, porque habíamos agarrado el club hacía 15 días y la verdad que estábamos más preocupados, ocupados en solucionar los problemas que caían. Claro. Vos no sé si se acuerdan, pero a nosotros nos dejaron todo el plantel sin contrato porque vencía el 31 de diciembre, que eso no está mal, pero todos con deuda. Entonces perdíamos mucho tiempo en renegociar la deuda de casi todo ese plantel del 2015. Y bueno, nada, hoy eso no lo haría, hoy no tendría problema, porque después están los límites que pone el propio presidente, o el dirigente o el club, ¿no? De hecho, con ese representante hoy nosotros tenemos relación y han traído jugadores, entonces son cosas que, viste, los extremos, el fundamentalismo estúpido, bueno. Bueno, pero eso debe ser también parte del proceso del cambio de ser hincha, fanático, exacto, y la pasión a ser presidente y dirigente de un club. Y no podés decidir como hincha nada de lo que decidís. no, y siempre, yo creo que las políticas, si son claras, la política es tu política y si la tenés las cosas claras, nadie te va a venir a manejar un club ni a hacer cosas que vos no querés hacer. La verdad que es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Eso fue un error. Después la relación con AFA no fue fácil porque te acordás que nosotros habíamos ganado en cierta forma al segurismo y estaba Luis como presidente de AFA, entonces, bueno, no fueron 6 meses fáciles, digamos, como que no fue una relación con el presidente de AFA muy normal. Igual no digo que no nos ayudó, porque me acuerdo que en aquel momento le tuvimos que ir a pedir varias cosas y hubo respuestas, no sé si fueron 100% sinceras, ¿no? Algunas cosas me las reservo, pero sobre todo en lo deportivo. Pero bueno, nada, cosas del pasado. Yo ya hace mucho tiempo no hablo más de esa época, porque ya después de 10 años no sería una falta de respeto al socio seguir hablando de una gestión que pasó hace 10 años. Ya hoy todo lo que pasa es parte de lo que nosotros mismos hicimos, entonces hay que hacerse cargo de las cosas. Hoy tenés un rol muy relevante en AFA. Para que la gente que no lo entiende, ocupás el rol de secretario general, que sería, en cualquier club, es como la persona operativa, la mano derecha del presidente. AFA tiene particularidades, AFA es un universo mucho más amplio, ¿no? De todos los clubes y un montón, pero tenés un rol muy relevante ahí adentro. ¿Cómo ves el rol con esa mirada saliendo de Argentino para pensarlo para cualquier hincha de otro club que lo esté mirando? ¿Cómo ves esa responsabilidad, ese cambio de responsabilidad de presidente de un club a la mirada más general? Sí, la verdad que, bueno, sí, obviamente es la segunda firma más importante de la asociación, o sea que eso administrativamente puede ser mucho o no puede ser nada, ¿no? Yo creo que lo más importante es que es un cargo que lo elige el presidente y ahí pone gente que sepa que que tenga cualidades, que sea de su confianza, que sea capaz, ¿no? No va a cualquiera de esos lugares. Y bueno, que esté Argentino hoy ahí me parece que es muy importante para mí es un gesto de sentirme reconocido por el presidente de la asociación, alguien que
prácticamente empezamos casi en la misma época, porque yo cuando gané el club fue justo una semana después del 38-38. Y Chiqui fue presidente de AFA en el 2017 después de la comisión normalizadora, ¿no? Y todo ese tiempo fue, bueno, una militancia para ayudar a los clubes. Ya en aquel momento combatíamos contra la sociedad anónima, todo eso que pasó era en busca de eso. Y bueno, yo siempre estuve muy, muy cercano a él, y cuando él gana, la verdad que en el ascenso argentino, yo tenía de tesorero a Nadur, me acuerdo, de AFA, y nosotros ascendíamos y íbamos a pelear el descenso con Huracán. Era lo más probable. Ellos no estaban bien. Y me había dicho que como argentino no había plata, no iba a autorizar nada, que no podíamos traer refuerzos, o sea, me la quería hacer muy difícil. Y bueno, con Tapia fue con quien pude armar el plan de pago, que Argentino esté operativo, porque si no, no íbamos a poder traer jugadores. Y la verdad que siempre le estoy agradecido por la ayuda que nos dio. Y bueno, la verdad que con nosotros siempre que necesitamos algo nos respondió. Por eso hoy tener ese cargo creo que también es una alegría, una responsabilidad, y la gente argentina tiene que estar contenta que vamos a estar en un cargo importante en la Asociación del Fútbol Argentino y representados supuestamente por el presidente que quieren, que hace 10 años que estoy ahí, ¿no? ¿Hacia dónde va el formato del torneo? Muchas críticas hay. Que es muy grande, que 28 equipos, que 22 deberían ir reduciéndose. A ver, vamos a hacer un poquito de historia, porque este tema ya lo expliqué varias veces, pero es difícil. 2014 creo que fue que Julio decidió armar un torneo más federal con el apoyo Fútbol para Todos, y tuvo la brillante idea de llevar el fútbol argentino de 20 a 30 equipos. ¿Te acordás que ascendían 10? Bueno, fue la época que Argentino ascendió con Riquelme. Sí. Bueno, en ese marco de llevar 10 equipos, vos llevaste la primera división a 30. Había 2 descensos, me acuerdo de 2 descensos, 2 ascensos y 2 descensos, o sea que se mantenía en 30 por el resto de las vidas. Bueno, después llegó todo este lío del empate. Del 38-38. Sí. Bueno, aparece la comisión normalizadora y se arma, bueno, la famosa Superliga, que ya ahí ya veníamos con el sistema de descenso y ascenso, ¿no? Creo que desde que se muere Julio eso se fue cambiando, pero llegamos a un momento cumbre, así como fue lo que te dije, la venta del terreno. La Superliga tuvo un primer año maravilloso, que se cumplían todos los fair play financieros. Estábamos, la verdad que uno tenía esperanza de ir a un cambio profundo en ese sentido. Igual algunas cosas quedaron porque los clubes no se endeudan como se endeudaban por ahí en épocas pasadas. Pero hubo para mí un quiebre que se determina la quita de puntos para San Lorenzo y Huracán. Eso, como por los errores que habían tenido, iba a determinar casi un descenso de San Lorenzo y Huracán, porque estaban muy mal financieramente. Estaban muy mal en la tabla, y con la quita de puntos los condenaba a los dos a descender prácticamente. Sí, sí. Bueno, hasta que un día el presidente de la Nación en aquel momento llamó a otro presidente del fútbol argentino de mucho peso para que venga a plantear la imposición de que no se le podía quitar puntos a San Lorenzo y Huracán, porque hubo un famoso conductor de tele llamó al presidente, que en ese momento tenía como 40 puntos de rating, para decirle que su club no iba a descender. Y bueno, obviamente los clubes del fútbol argentino aceptaron, pero o sea, lo que dijeron Se rompió el marco. No, bueno, no le sacamos puntos, no hay descenso. No le sacamos puntos, no hay descenso, listo, no hay descenso. Ese para mí fue el segundo quiebre en por qué hoy somos 30. Entonces, hasta ahora Tapia no tiene nada que ver, ¿no?, en la historia. Y bueno, el tercer punto después fue la pandemia. Que demoró esos cambios que Que planteaban. no podíamos hacer descender clubes en el medio de esa locura. Y bueno, hoy creo que hay un vicio, ¿no?, del tema de los descensos, como tratar de jugar con eso. Pero bueno, por eso veo difícil que el torneo se achique en cada equipo, porque viste lo que hablábamos antes de la representatividad y la institucional que tienen los clubes y lo legítimo a nivel votos que todo. Ningún club va a votar en contra de su propio club. De la posibilidad de jugar en primera. Imagínate, somos 30. Vos querés llevarlo a 20. Todo el desparramo del club que va a ver en el Nacional B, porque también se achicaría. La mayoría de los clubes pueden ser uno de esos 10 que bajen en las dos categorías, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, es un tercio de posibilidades. Yo al menos, se lo dije, lo tiré a los socios. A mí muchas veces en comisión directiva viene con el planteo como argentino.
apoya esto y no vamos por los 20. Y porque si vamos por los 20, uno de los que puede descender es Argentino. Yo jamás voy a votar eso. Y bueno, creo que con ingenio, sabiendo lo que tenemos que administrar, que es una realidad de 30 equipos, sabiendo que la carga de partido en el año es muy pesada, sabiendo lo importante que los equipos argentinos sean competitivos en las copas internacionales, creo que este formato que tenemos hoy es el que tiene muchas virtudes y seguramente tiene cosas negativas, pero tiene muchas virtudes que hace que se le baje la carga de partidos anuales a los equipos, que los calendarios sean más lógicos, porque el año pasado estuvimos jugando un montón de partidos entre semana. Y bueno, al bajar la cantidad de partidos en el año también hace que los equipos estén más descansados para jugar las copas. Y bueno, me parece que después hay otras cosas positivas que yo veo, que es lo parejo, lo competitivo y lo apasionante que son las definiciones de este tipo de torneo, ¿no? Creo que sí, lo que mata es el que por ahí en el año no jugás con determinado equipo. Pero bueno, si fuéramos 20 hay con 10 equipos que tampoco jugás, ¿no? Entonces, sí. Es lo que yo veo por ahí como que la crítica. Me parece que son desmedidas las críticas, ¿no? Porque está bien desde la parte económica todos los índices son mucho más positivos en este formato de torneo que en el anterior. Explica particularmente tu mirada en contra de SAD, pero me parece que hay mucha gente que tal vez no del mundo argentino que no sabe la historia de Argentina en los 90, que estuvo, entre comillas, privatizada, que Argentino jugó un partido en Miami, que jugó durante mucho tiempo en Mendoza. De hecho, en Mendoza sigue habiendo, creo que la única cosa buena, sigue habiendo muchos hinchas argentinos en Mendoza. El otro día en la cancha me encontré uno, mendocino, y le digo, vos sos hincha porque en los 90 el equipo estaba allá, me dice. Y, claro. y desde ese momento soy hincha argentino. Contá la historia mala que tuvo Argentino en ese sentido y tu mirada sobre por qué estás en contra. Bueno, en aquel momento Mendoza no tenía una plaza de fútbol. En ese momento Godoy Cruz no estaba en primera. Y bueno, un proyecto de privatización de Argentina estaba muy mal. En todos los sentidos, a nivel económico, infraestructura, deportivo, institucional. O sea, creo que fue la década del 90 en Argentina fue una de las peores de la historia. Y bueno, viene este proyecto de ovación con Teis Sport a la cabeza, Carlos Ávila, creo que estaba también en el grupo metido, y con el proyecto de traer a Maradona, ir a jugar a Mendoza, armar un super equipo, privatizar el club, y bueno, todo eso se dio, gracias a Dios Diego no vino. Yo creo que bien, si bien la gente de Argentina estuvimos muy enojados, ¿no? con esa decisión de Diego de no venir, creo que con el diario del lunes fue el favor más grande que nos pudo haber hecho, porque si ese proyecto salía bien, para mí Argentino no volvía nunca más de Mendoza. Y bueno, fuimos uno de los pocos clubes, o el único club en Argentina privatizado, y sabemos muy bien lo que es eso. El desarraigo, el no manejar tu club. No sé, yo no me acuerdo qué edad tenías vos en ese momento. No, yo nací en el 94. Bueno, muy chico. Pero nosotros veíamos Argentino visitante prácticamente, porque íbamos a verlo cuando jugabas con Español, con los equipos de capital, era como jugar de local, pero eras visitante, ¿no? Y a Mendoza en aquel momento era muy difícil también. O te ibas en micro, en avión, no estaban las posibilidades que por ahí hay hoy. Entonces la verdad que fue una época nefasta. Y yo soy la idea, yo lo escuchaba a Brito también hablar del tema, y yo coincido 100%. Un club bien administrado no necesita que ser una sociedad anónima. Porque la esencia de la gestión no pasa por la figura jurídica, pasa por lo que es la gestión. Sí. Y hoy, bueno, yo veo los modelos de River, argentino, hoy yo hago reuniones de gestión y siento que estoy en mi empresa. Me pasa tengo las mismas sensaciones positivas de mi empresa. Entonces, eso es me parece que lo que tenemos que, para el camino que tenemos que ir, ¿no? Los clubes tienen que ser manejados profesionalmente, pero la jurídica, o sea, no por eso tener que privatizarla, tocar la figura jurídica de los clubes, ¿no? Y si alguien hace las cosas mal, lo que decíamos antes, en 4 años los socios eligen si quieren que sí o no. Que en la sociedad anónima no pasa. Y ese mito de que va a venir un jeque árabe a comprar un club, el mundo te demuestra que son muy pocos los casos. Nosotros tenemos países limítrofes que están en ese formato y la verdad que son plataformas, los clubes pasan a ser plataformas de negocio de los representantes o de los empresarios. Sí, yo siento que parte de lo que molesta mucho a la gente es... no hablo por nuestro caso, porque de vuelta, vos no vas a poder hablar por el resto, yo sí, pero digo, en Argentino yo siento que la dirigencia y el club está alineado en ir en una misma dirección, no se hacen boludeces, que tal vez vos en otros clubes sí escuchás. Entonces, creo que el enojo que hay es la falta de legitimidad generalizada. Es decir, che, ¿cuánto afana los dirigentes de un club? ¿O cuánto afanan los representantes? O todo ese como especie de puterío que lo rodea, que vos decís, che, debería venir una mejor regulación. Yo si estuviese parado en el lugar de AFA o en el lugar de los clubes que hacen las cosas bien, vamos a ponerlo de alguna manera,
sería el primero que quiere decir, que responde a la contrapropuesta del Assad diciendo, che, así voy a mejorar la gestión de los clubes, así voy a formar mejor a los dirigentes, che, los dirigentes tienen que tener ciertas habilidades que tienen que cumplir, porque si no, lo que se ve desde afuera es todo muy homogéneo, vos ves que es todo un cachivache, entre comillas, y tal vez no lo es, como vos lo explicás, o como la entrevista que le da Chiqui Tapia a Pedro Rossi, que para mí es muy clara, pero lo que la gente ve en el tumulto es que todo es un quilombo. Que no se puede jugar con visitante, que la violencia... Bueno, que no pero se puede... ahí se mezcla todo. Por eso, bueno, está bien, pero se mezcla todo, es muy difícil, porque el dirigente hay cosas que... El tema del visitante es más un tema de seguridad nacional y jurisdiccional que el del dirigente, ¿no? Después hay otras problemáticas, que pasamos tantos años sin visitante, que hay clubes que ya abonaron todo su estadio, caso River y Boca, que tienen... O algunos clubes del interior también, River y Boca tienen lista de espera, entonces es muy difícil. Pero bueno, la función de un directivo deportivo, la dirigencia deportiva es muy difícil, todo se cruza con todo. Siempre terminamos siendo los responsables de todo, pero hay muchas cosas que la verdad que no somos los responsables de eso, que esté pasando eso. Caso del público visitante, por decir algo. El tema que decís vos, para mí nunca tuve una actividad tan informal como la representación de fútbol, pero depende más de las regulaciones de FIFA que lo que podemos hacer el presidente de un club. Vos querés ir a buscar un 9. Y hay algo que la gente tiene que entender. El club no elige los representantes, los jugadores eligen su propio representante. Entonces el club tiene que hablar con el representante del jugador. ¿Está claro? No es que yo elijo, che, quiero traer al 9 cuando fue lo de Gondú. Ya Gondú tenía un representante. Claro. Yo tengo que negociar con ese representante, no puedo negociar con otro, porque es algo que elige el jugador. Entonces yo ya también veo que a los dirigentes también se le pega por eso. Nosotros tenemos que ser responsables de que nuestros clubes estén bien, que representemos a nuestros socios. Y en términos de asociación, yo creo que hoy estamos en uno de los mejores momentos a nivel proyecto selecciones. Total. Pero integral, no es que solamente gana Scaloni, ¿no? De hecho, ya estamos en presencia de otro recambio. Sería el segundo recambio en la era de Scaloni. Es impresionante. Y lo del otro día es un delirio. Y bueno, ese era el equipo, entre comillas, suplente. ¿Y esos jugadores, dónde te pensás que se forman, Rosendo? No, fue el argentino, todos. Y bueno, entonces... salvo los europibes, pero que son la minoría. Bueno, pero la contrapartida de los 20 equipos, che, tenemos 10 equipos más en primera. Tiene más recursos para seguir formando. Entonces, yo no sé por qué esa obsesión por los 20 equipos, te lo digo verdad. La MLS tiene 28, en México no hay descenso. Los mundiales cada vez se juegan con más... No, pero para mí, yo te digo, mi sensación es que lo que es incomprensible es que no hay un proyecto claro, una hoja de ruta. Vos decís, che, vamos a jugar con 28 equipos es mejor por esto. No voy a cambiar a medio torneo si descienden o no. Me parece que en la consistencia... Lo único que te tomo de todo eso es la suspensión del descenso que estuvo mal. Claro, pero la consistencia, yo digo, vos tenés todo lo demás creo que AFA ya se pronunció de los hechos, decide es muy difícil que seamos 20 equipos. Para mí, puede ser que se haya pronunciado. Lo dijo el presidente en la misma nota. Ya lo sé, pero digo, no hay consistencia. Vas a decir, che, los próximos 10 años, esto es la hoja de ruta. En un año vamos a estar acá, en 2 años vamos a estar acá, en 3, en 4, en 5. Y el proyecto es formativo porque el proyecto de Argentina es exportar talento y no sé qué. Bueno, perfecto. Pero no, por ahí te tomo que no. Parece como volantazos, boludo. Por ahí te tomo que tenemos que salir a explicarlo mejor. Eso seguro. Pero la idea, yo la tengo reclara, es un tema que ya ni se milita en AFA, es ser menos o más. No. Porque la mayoría de los clubes, nadie va a militar contra su propio club. Estamos ahí para representar a nuestros clubes, ¿no? Entonces decir, che, armamos un torneo de 20. Bueno, después el presidente, si le llega a tocar, tiene que ir a explicar a su club también por qué firmó algo que le perjudicó yendo hacia la B, ¿no? Entonces, creo que hay que potenciar lo que tenemos. Hoy le damos esta problemática a los 30 equipos y creo que la estamos solucionando de una manera que, a mi entender, estamos armando un torneo súper competitivo. De hecho, salió campeón platense. Entonces, quiere decir, salió campeón platense por primera vez en la gestión Tapia. Colón, Central Córdoba. Hay un montón de equipos que fueron campeones. Compiten en las instancias finales. Y bueno, está buenísimo para mí esto. En otros torneos no pasa eso. ¿Cómo gestionás como una empresa? Decías que veías el modelo Brito, que lo que hizo en River también es una locura. Al mismo tiempo, eso, equilibrando la función social del club o inclusive el interés del socio, pero ¿cómo lo gestionás como una empresa? Para mí el proyecto de Estadio Argentino, que entiendo que en el master plan, no sé si viene avanzando tiempo, es tener un restaurante en el estadio, tener el estadio más tiempo abierto como hace Estudiantes o como hacen otros clubes, hacer eventos, organizar cosas. Ahora dentro de poco, en octubre, toca mi banda favorita en argentino, que es El Plan de la Mariposa. Sí, que me está llamando mucha gente a pedir entrada y no sabe ni quiénes eran, pero... Es un bandón. Es una banda de rock, ¿no? Sí, es una banda de rock. Sí, me pasó lo mismo con vos. Vino argentino y la gente me llamaba. Estuvo hermoso. Creo que me pidieron más entrada para eso que para un partido de fútbol, claro. Pero bueno. Pero ¿cómo se hace para gestionar como una empresa?
Y nosotros, bueno, vos tenés nuestra gestión, lo único que cambia con respecto a la sociedad anónima es el último ítem de balance. Las utilidades se reinvierten en los socios, las sociedades anónimas son ganancias. Retiran dividendos, sí. Pero bueno, todo de esa línea para arriba es gestión. Entonces yo creo que tenemos que tener la mirada de la gestión de un club como si fuera una empresa. ¿Y cómo haces eso? Bueno, teniendo unidad de negocio, gerente, control, procedimiento. Nosotros argentinos estamos terminando toda la transformación digital de todos los sistemas, los procesos. Bueno, tenemos ya... Hoy el bicho store de argentino factura casi 200 millones de pesos por mes. Casi como la cuota social. Y esto fue una unidad de negocio que empezó en aquel momento que yo te dije que me emociona, con una tiendita en Malvinas que habíamos puesto un porchero para empezar a vender algo de remera. Sí, venden por WhatsApp, perfecto, el servicio es impecable. Hoy facturamos 200 palos. ¿Sabes quién lo hizo eso? 3 dirigentes que son del club, que aman su club, que continuaron el trabajo de Emiliano, que fue quien comenzó con esto en Malvinas. Hoy está Federico Russo liderando este proyecto, me abrió sucursal en todos los predios. En un momento lo quería matar porque, claro, tanta ropa para vender tenés que comprar. Pero bueno, hoy lo único que les digo es que los felicito porque la verdad que generaron una unidad de negocio de ropa en un club como Argentino, que lo primero que me mangueaban a mí cuando llegué al club es ropa y entrada. Viste que la gente se desespera por eso. Y hoy Argentino está vendiendo casi 200 palos por momento entre el internet y los locales. Entonces, vimos que la cancha era un problema por 2 cosas. Primero, porque nos quedó chica, porque nosotros asumimos con 9.000 socios y tenemos 20.000. Si toda la gente que iba a la cancha, que es lo que está pasando, no entran todos. Bueno, habría que agrandarla. Y otro problema que teníamos es que la cancha nosotros la usamos cada 15 días. ¿No? O sea, 2 veces al mes. Los otros 28 días está cerrada, salvo el museo. No genera un sope para el club. Y cada vez que la abrimos perdemos entre 50 y 60 millones de pesos por los costos de abrirla. Porque bueno, los socios van gratis, los abonados ya lo pagaron al principio de año, después durante el año no tenés ingresos de esa unidad de negocio. Entonces bueno, en esto de ampliarla, pusimos como lema, bueno, que la cancha tiene que pasar a ser una unidad de negocio diario. Y bueno, la única forma es agregándole servicio, que va a tener servicio gastronómico, servicio donde la gente pueda ir a comprar a locales. Y bueno, y se analizó esto de las problemáticas de los espacios. Y nosotros, no sé si te acordabas, cuando armamos los primeros renders iba a haber como una garganta parecida a Independiente, con balcones, sí, con platea. Pero bueno, nos dimos cuenta que hacer eso es continuar con la problemática de abrir la cancha cada 15 días, ¿no? Sí. Y bueno, un poco con Diego Radano, que es el vice, que está a cargo del proyecto del estadio y los arquitectos y demás. Claro, vos veías la planta, tenían 60 metros cuadrados, más o menos. Dije, bueno, hagamos un departamento. Con vista a la cancha, son palcos VIP, que la gente lo puede alquilar todos los días. El concepto de alquiler temporal con departamento amoblado, que en el barrio está explotando eso. Y bueno, la cancha con el tema Maradona es casi un museo, porque está un museo en sí mismo, ¿no? Vienen muchos turistas, tenemos el santuario de Diego, está el museo en sí. Y bueno, agregándole gastronomía, teniendo el alquiler diario, es como que le vamos a dar un volumen de facturación Estamos generando una unidad de negocio nuevo, o sea, dejamos de perder plata en algo para que transformemos en una unidad de negocio. Y eso se hace con gestión. Pero no lo hace Malaspina solo. Hay que tener un equipo, hay que tener gerente, hay que saber delegar, hay que controlar, hay que armar un proceso. Por eso te digo, se tiene que manejar como una empresa. El recorrido tuyo para ser empresario es bastante particular. Es una locura. ¿Cómo es el camino ese? ¿Desde el inicio? Sí. No, bueno, yo estudiaba en el E24. Porque no es Jorge Brito, digamos. No, hay diferencias. No, por eso me gusta contarla, porque mi viejo siempre De hecho, mi viejo no quiso que sea jugador de fútbol. Tu viejo jugó en Argentina, mucha gente no sabe que juega de 4. Jugó de 4, el 71. En otra época se fue a manejar tenía necesidades, se fue a manejar un taxi porque iba a ganar más plata que siendo jugador de fútbol y dejó el fútbol. Y bueno, como que a mí y a mi hermano nos inculcó el estudio. Y bueno, nosotros jugábamos al fútbol, los torneos amateur con él, pero nunca hicimos el baby fútbol y después nunca más no nos metimos, no nos dejó pretendiente porque no nos acompañaba a ningún lado, claro, a estudiar nomás. Así que bueno, ahí en Villa del Parque, en el E24, un colegio que me marcó mucho, técnico en administración de empresa en la secundaria. Último año me hicieron hacer una empresa de cero, o sea, estuve todo el año armando una empresa, estudiante en el secundario. Bueno, mi viejo tenía el local de fotocopia enfrente, yo laburaba de eso, hasta los 19 años laburé de eso. De hecho, el primer año de facultad me lo pagué con eso. Y bueno, ya llegó un momento que ya avancé en la facultad, necesitaba, empezar a meterme en el mundo
de la relación de dependencia, no iba a estar laburando todo el tiempo con mi viejo. Así que esa función se la delegué a mi hermano y yo me puse a buscar laburo. Y bueno, en aquel momento no había mucho trabajo, estamos hablando, sí, fines de los 90. 96, 97, no, 98. Y bueno, en el 99, después de 16 entrevistas, entro como cadete, sí, en Microsoft. Después de 16 entrevistas como cadete, sin saber computación y sin saber inglés. Tuve la suerte o la fortuna de cruzarme con un gerente que era hincha argentino. Y en una de las últimas entrevistas, justo vi el escudo y nos pusimos a hablar del club, del fútbol, todo. Y nada, como que ese tipo sé que me quiso una oportunidad, porque seguramente había perfiles mucho más capacitados que yo para ese puesto, porque no venía con... ¿Tenés vínculo con el flaco? ¿Lo volviste a ver? Sí, con Daniel Cooper, sí, siempre le voy a estar agradecido. De hecho, es hincha argentino, va a la platea, nos vemos siempre. Y ahí arranqué en Microsoft, que es una empresa que a mí me marcó muchísimo. Me llegaban revistas que tenía que corregir la dirección, llamar al tipo, corregir la dirección, cargar un sistema para que al otro mes le llegue bien, ¿viste? Porque eran correspondencia rebotada. En aquel momento no recién arrancaba el mail. Recién estábamos en la época, recién había salido Windows 98. O sea que Microsoft era toda una empresa, se estaba revolucionando. Y bueno, nada, como soy yo, empecé a crecer, empecé a intentar hacer otras cosas. Y al año ya me habían puesto como en ese grupo de laburo mío como el responsable de detectar, o sea, de hacer mal planes contra la competencia. Todo muy estratégico. Entonces yo me tenía que ir a los eventos de Nobel, de Lotus, que eran las empresas que competían con Microsoft, a proponerle a mi jefe, che, hagamos esto, que están haciendo esto. Y bueno, jugar al ajedrez a mí también me dio mucha capacidad de estrategia y esas cosas. Y bueno, nada, ahí... Yo trabajaba en una empresa que en realidad laburaba para Microsoft. Como a los 2 años me enteré que Microsoft me quería contratar ya en forma directa, que el jefe de esa empresa no me dejaba salir porque supuestamente laburaba bien. Entonces, bueno, ahí bien italiano, me calenté, fui a hablar con el director de Microsoft y le dije, mira, me enteré lo que pasó, lo único que te quiero decir es que me voy a ir. Voy a empezar a buscar laburo porque si no me dejan crecer. Me dijo, no, por favor, Cristian, no te vayas, dame 6 meses. Y bueno, a los 2 meses me llamó, me dijo, Cristian, mira, está viniendo un mayorista informático de Estados Unidos a la Argentina, queremos que sea nuestro gerente de producto en Microsoft ahí. Y bueno, ahí tuve un crecimiento muy grande. Después vino el tema de la Rúa, me quedé sin laburo. Ahí intenté armar mi propia empresa. En ese momento tuve mi primer divorcio, no estaba bien, necesitaba laburar con gente. Y me llamó un jefe mío para entrar a trabajar de vendedor junior, o sea, volví al telemarketer. Pero ya a los 27 años... y con un hijo, y bueno, no fue fácil. Pero bueno, en ese momento me hacía bien estar con gente. Y bueno, a los 2 años, eso fue en el 2005. 2007 ya quedé como vendedor corporativo. 2008 tenía una de las mejores carteras. 2010 ya estaba, o sea, con las comisiones que cobraba no me alcanzaba. Y ahí fue otro quiebre en mi vida que dije, bueno, para llegar así a fin de mes me la juego solo. Y ahí armé DataWise. Principio de 2011. Y bueno, hoy DataWise creció, hoy es uno de los integradores más importantes de la Argentina. Nuestra principal marca es Hewlett Packard a nivel regional. Eso fue en el 2011. En el 2017 me vino a ver Microsoft para vender servidores prepagos y me daban 2 puntos de comisión. Y yo me daba vuelta, tenía una estructura de 80 empleados. Nosotros vendíamos data center, integración. Y yo quedaba con 2 puntos de comisión. Entonces, como trabajé en ese lugar y sé que cuando se proponen algo lo consiguen, dije, esto se viene en serio. Me junté con la gente de Amazon por el tema de la nube, lo mismo. Sí, ustedes ponen ese canal y le vamos a dar 2 puntos de comisión. Y decía, lo peor es que los clientes se lo quedan ellos. Bueno, Google, toda la misma estructura. Dije, bueno, la única que me queda, si vienen a tirar tiro, hay que tirar. Armemos nuestra propia nube. Y en el 2017 justo me junté con un director que era cliente nuestro, que trabajaba en Mafre, que se había ido a Estados Unidos para hacer la consolidación de servidores de toda la región en San Pablo y en Estados Unidos, que vino a ver qué podíamos hacer juntos y le digo, mira, tengo este proyecto, desarrollar la nube argentina propia. Me encanta, bueno, y nos pusimos a desarrollarla, entró como empleado en DataWise, armamos Data Cloud en aquel momento, a invertir plata, porque no había, era todo un proyecto, una unidad de negocio dentro de la compañía. Nada, y después de la pandemia eso explotó.
Tenemos un socio de negocio como Hewlett Packard que no tiene nube pública. Hoy la única nube pública a nivel regional es la nuestra. Mira. Y bueno, hoy, no sé, tenemos más de 100 empleados, representa el 30% de la facturación, estamos en distintos países. Todo esto lo hacías al mismo tiempo que militabas en el club. Todo. Y tenías familia. La militancia iba creciendo. No, de hecho, yo gano en el 2015. Pensé que Databoy la armé en el 2011. Claro. Databoy tenía casi las mismas necesidades de tiempo que el club. Una locura hermosa. Por eso digo, la clave. De hecho, hubo que convencerte, ¿no? Para que seas candidato. Porque tuve un quilombo en el 2014 que mi socio, en aquel momento yo Databoy la armó con un socio que no sé, se quiso vender su parte porque se iba a vivir a otro país. Y nada, tuve que salir a comprar la mitad, que ahí me ayudó muchísimo mi hermano que vivía en Chile. Y eso fue fines del 2014. Yo en diciembre, el fin del 15, tenía la elección en Argentina para ser presidente. Y bueno, mi hermano me dio una mano enorme que le voy a agradecer toda la vida. Lo resolvimos en 20 días la compra, bien a lo mala espina. Y yo en marzo le dije a los chicos, no sé si me iba a poder lanzar la candidatura, no hagamos nada. En marzo de 2015. Y yo cuando vi que ya había clima de que todo seguía igual, en junio dije, bueno, listo, vamos. Y sí, y agarré un club que ya prácticamente la empresa, me olvidé que tenía una empresa, porque era un quilombo argentino, le dediqué 24 horas. Pero bueno, es lo que te dije al principio de la charla. Para mí los equipos de laburo es la clave de cualquier cosa que funcione. Y a mí Databoy en cierta forma me la hizo crecer el equipo que había armado, porque prácticamente daba lineamientos muy puntuales, estratégicas macro, el día a día lo manejaban ellos. Y bueno, en el club hoy un poco pasa lo mismo, ¿no? En el club hoy está todo muy delegado, la gente tiene claro lo que hay que hacer Va todo para el mismo lado. y yo me ocupo mucho de la estrategia y del futuro, ¿no? Varias cositas me quedaron. Una es, ¿te meterías en política partidaria? ¿Nacional? Sí. En un momento lo pensé, me parece que no. Pero te sondearon en su momento. Sí, varias veces, pero me parece que es todo tan berreta y sin sentido que no. Yo las cosas me gustan hacerlas con pasión y viendo que puedo transformar algo. Y en la política nacional lo veo que, primero que por la edad que tengo y en el momento que quizás me pueda tocar algo así, no sé si me va a alcanzar mi vida y el tiempo para ver algo de lo que podría proponer. Y te digo la verdad, no sé qué pasaría en un futuro. Hoy, en un momento pensé que sí, que se podía dar o que me podría interesar. Después me fui metiendo en otros mundos. Bueno, el tema también de AFA, de tratar de ayudar a Chiqui, también lo veo más ligado a esta industria que me gusta un montón. Después la política, sí, obviamente uno tiene un ideal de armar un país desarrollista, que produzcamos, que seamos potencia, que si vendemos litio no importemos la batería, ¿no? Cosas normales o básicas de cualquier país desarrollado. Pero bueno, hoy no la veo. Hoy no la veo y también veo la forma de hacer política. Yo por ahí no entiendo mucho de política, ¿no? Pero yo no sé si hoy los políticos tienen la formación que a veces a los dirigentes de fútbol nos piden. No sé, uno ve cómo se dan discusiones en el Congreso, o cómo se declara a veces, o cómo se busca un candidato, ¿no? Y bueno, todo el tema no me sentiría cómodo, me parece. Y tampoco me queda claro que haya con quién tendrías afinidad, digo, en dónde terminarías, ¿viste? Porque me parece que algo de lo que pasó ahora es, vos que sos un tipo más bien, prejuzgo yo que venís más de una cultura más peronista, de familia y demás, ¿dónde está eso hoy? Da la sensación como que no existe. Creo que todavía el propio peronismo creo que lo está buscando, ¿no? Claro. Sí, obviamente tengo esa formación por mi viejo, siempre le consejo a mi viejo que cuando vas a votar, fíjate que tenga la cara de Perón y Evita y esa va a ser de tu voto. Sí, siempre. Pero bueno, eso también cambió mucho. Hoy muchos se disfrazaron de peronistas y no lo fueron y creo que no sé si la palabra es peronismo, pero sí el desarrollismo, ¿no? El que necesita este país, hoy no lo veo representado por ningún sector. ¿Hay algo que te gustaría decir antes que cerremos? ¿De qué no charlamos? No, creo que hablamos ¿Qué de nos todo. quedó fuera? Hablamos de todo. No, por ahí un poco de la selección, pero La selección está en su mejor momento. sí, lo va a seguir estando. Creo que el recambio que hubo o que hay es terrible y el proyecto juvenil que hay es espectacular. Me parece que eso. ¿Qué es el cambio grande que ves en proyectos juveniles?
No, Digo, no, la lógica. Argentinos y juveniles está muy vinculado, no solo por Pekerman, ¿no? Sino Me parece Diego, que Placente, digo, está un muy bien montón. armado con técnicos formadores y que tuvieron un paso importante en la selección y que fueron muy marcados por técnicos. Bueno, la mayoría hoy de esta generación los marcó Pekerman, ¿no? Y, tienen la verdad que José les bajó muy bien ese mensaje, ¿no? Y bueno, las palabras de Menotti cuando agarra la dirección de AFA, ¿no? Que bueno, No me voy a hacer cargo, solo la primera. son tipos que la ven. Y bueno, y la capacidad de Chiqui de poder gestionar todo eso y armar un proyecto que vaya para ese lado y que funcione. Y no fue algo temporal, la verdad que hace un montón de tiempo que se viene desarrollando y ya estamos, creo que es la primera que nos pasa, con un mismo técnico prácticamente generar 2 recambios y que funcionen, ¿no? Que me parece que nunca nos pasó algo así. Argentinos, hablemos un poco, ¿cómo estamos para adelante? Nos quedamos siempre en la puerta. O nos venimos quedando últimamente en la puerta, ¿no? Yo siento que está muy cerca, pero bueno, por detalle últimamente la moneda siempre cae del otro lado, pero hoy Argentina está en un nivel de infraestructura excelente, que es muy necesario para desarrollar un proyecto futbolístico. Estamos en un nivel de inversión que es único en la historia del club. Hoy tenemos, salvo Godoy y Prieto, todos los jugadores son del club. Que eso también marca que estamos formando muchos chicos que se consolidan en primera y que estamos saliendo a comprar muchos jugadores, que antes en la historia del club era traer jugadores a préstamo, al otro año volver a traerlos porque no los podía comprar. Sí. Y bueno, estamos en un nivel de inversión altísimo. Hoy estamos comprando jugadores, trayendo jugadores de jerarquía. Creo que bueno, nos está faltando, pero es un tema presupuestario. Por ahí tenemos un 11 muy competitivo y el banco suplente es muy difícil mantener todo a ese nivel. Nosotros, aparte, por cómo es el club y la idiosincrasia, el primer recambio de un jugador tiene que ser un chico del club. Total. Más o menos tiene que estar armado así. La gente te lo va a pedir aparte. No, y aparte lo que también. Está bien, cuando uno entra en el esquema de que todos los jugadores son tuyos, uno que juegue bien lo vendés. No hace falta que sea del club, ¿no? Por ahí la historia del chico del club era porque los demás jugadores estaban a préstamo y no eran de argentinos. Vos fíjate que posiblemente. Si se vende a un jugador, Guandú es un juego que no era nuestro y lo vendí, fue una reventa. Y hoy hay venta de los chicos del club y hay reventa, porque los jugadores son nuestros. Creo que eso es un hito también importante en la gestión. Hoy creo que, bueno, lo que nos falta, tenemos un gran técnico, lo que nos falta es esa sintonía fina que tenemos que tener. Pero después, analizando este campeonato, también decís, bueno, también nos falta un poco de suerte. Sí. Pero bueno, hay que seguir intentándolo. El camino es este, eso estoy segurísimo, no hay que desviarse ni un centímetro de esto. Que en algún momento el torneo va a llegar, porque estamos muy competitivos, ahora el plantel se va a volver a reforzar, esto implicaría que volvamos a tener un crecimiento en lo futbolístico, que el proyecto viene de menor a mayor hace 10 años. Pero bueno, la verdad que es seguir metiéndole cabeza, tiempo y gestión a algo que está muy bien, que nos está faltando detalle para coronar. Y si no abandonamos este camino va a llegar, no tengo duda que va a llegar. ¿Molina se va ahora? No, hoy lo más avanzado está por Vega y por Herrera. Hoy. La verdad que lo de Román es una locura. Y sí, es bueno, un jugador magnífico. Es un chico jugador que tiene futuro de selección. Sí, no se olviden, nosotros lo habíamos prestado al Barcelona también, porque Sí. ya tenía futuro europeo. Me acuerdo. No se pudo dar esa compra, volvió con mucha ganas, no es que volvió desmotivado. Y bueno, hoy seguramente va a ser transferido y bueno, no solo que genera un gran ingreso para el club, sino él también por continuar su carrera. Creo que es un chico que va a terminar jugando en la selección, no tengo duda. Y bueno, el caso del Tuco también. Es un chico que cuando yo llegué estaba en la pensión y hoy lo estamos vendiendo, así que prenovena. De esa categoría salió él, salió Bando, salió Redondo. Bueno, salió un chico Mesa que a mí me gustaba mucho y está jugando en Docksud. Me acuerdo cuando los iba a ver en juvenil y Mesa me hacía acordar mucho a Juan Pablo, a Sorín. Pero bueno, el fútbol también tiene estas cosas, viste, que el paso de juvenil a profesional es trascendental y a veces... Algunos adaptan mejor que otros. Y sí, no es lo mismo. No. Destacarte en tu categoría que llegar a primera y consolidarte y quedarte, que es la parte más difícil. Pero nada, Rosendo, yo siento que estamos bien, que el proyecto, como vos dijiste antes, es súper competitivo, que estamos a la par de los... A nivel presupuestario creo que estamos entre los 6 más grandes de Argentina, en el presupuesto de fútbol profesional. Y bueno, haciendo inversiones que
jugadores importantes que por ahí hace décadas sería impensado, ¿no? Que vengan argentinos. Y hoy los jugadores están eligiendo venir argentinos, que eso también nos tiene que sentir orgullosos, ¿no? Pero esto se da no por un hecho puntual, por una gestión de muchos años, por la infraestructura que logramos tener. Yo sé que a la gente por ahí le gusta ganar campeonato y subestima por ahí todo lo que se hizo a nivel obras, pero hoy que Argentino tenga la cantidad de metros cuadrados que tiene de infraestructura para darle servicio deportivo a la juvenil y a primera, es un tesoro que no casi ningún club lo tiene y que nosotros lo vamos a tener por décadas. Entonces, para mí también eso hay que valorarlo mucho. Che, dame una palabrita de Fattori. El motorcito de este equipo. La verdad que es un líder dentro y fuera de la cancha, un chico que es muy querible, lo queremos mucho. Entiende todo, aparte. Entiende cuándo tiene que jugar, entiende cuándo tiene que aflojar. Sí, es una bestia. Se complementa con este equipo. Creo que es uno de los mejores vestuarios que tuve en los 10 años se siente eso. De gestión. Desde afuera se siente que un por equipo eso tira todo por el mismo lado. El dolor del partido con San Lorenzo fue para mí, a mí me pegó mucho más duro que el de Vélez. La semifinal con Vélez, porque la verdad que sentía que estaba todo dado. La localidad hasta la final. Las 4 patas recontra alineadas. Todo. El vestuario súper alineado con salir campeón. Y bueno, el técnico. Es la mezcla perfecta entre el profesionalismo, la humildad y la exigencia. El profe los mata y los pibes lo quieren, ¿entendés? Cosa que por ahí si no lo supiera manejar, ya te ha pasado que por ahí los jugadores se quejan de que entrena mucho, con ellos con este está contento, con este cuerpo técnico, y los matan. Vos a veces llegas en la semana y hacen arena, ¿viste? Cosas así, ¿qué están haciendo? Y de otro plantel no se lo banca ni en pedo eso. Y bueno, este grupo es buenísimo. Y bueno, lo que nosotros también a la hora de ir a buscar refuerzo, lo que se ve no solamente a veces la calidad futbolística, claro, sino cómo son como personas. Persona y profesional. Y muchas veces, jugadores buenos no los traemos por ese tema. Porque sabemos que te pueden romper el vestuario. Entonces, bueno, todas esas cosas aprendimos también a cuidarlas. Gracias por haber venido, querido. No, gracias por Rosendo y a disposición. Nos vemos a todos la semana que viene.